siguiendo si quieres también. Estoy ensayando la vida. Amador Granadosek hamarkadak eman ditu bere disiplina lantzen, nazioartean erreferentetako bat bilakatuz. Amadorren palmaresa estatuko txapelketei dagokionez oso zabala da, 13 titulo ditu kilometroko proban, bere proba gogokoenean, pistan 20 urre ditu, 20 zilar eta 6 brontze. Eta errepidean 9 urre, 13 zilar eta 9 brontze. Belodromoan eta errepidearen artean, Espainiako txapelketetan 77 domina lortu ditu. Esaten erreza da, egiten ez hainbeste, hor dira domina pilarra, ez da egite etxean nun sartuko ote ditu hainbeste domina. Eta estatuko mailako lorpen horiei, guztiei, gehitu behar zaie nazioarteko mailan lortutako hainbat garaipen, ezta? Eta nik batzuk mai gainean edo zuen aurrean esan nahiko nituzke, balio eman nahiko genieke 2014an Aguascalientesen Mexikon lortu zuen munduko txapelketa, munduko errekorra barne, eta munduko hitzorduetan lortutako gainerako dominei. 3 brontze kilometro proban, 3 zilar eta 4 brontze taldekako abiaduran, eta horrez gain Europako txapelketetan 2 zilar eta brontze bat irabazi ditu kilometroaren frogan. Eta munduko txapelketa eta Europako txapelketaz gain nola ez aipamen berezia merezi du Paralimpiar jokoetan egindako parte hartzeak. Amadorrek 3 jokoetan lehiatu da, Atenasen 2004an diploma 2 lortu zituen kilometroan eta jazarpen progan, 2018an Pekinetik beste diploma batekin itzuli izan, eta Rioko jokoetan 2016an bera ametsa bete zuen, taldekako abiadura proban bontzezko domina bat irabazi baitzuen Eduardo Santas eta Alfonso Cabellorekin batera. Abrirse camino en los deportes minoritarios y además ser uno de los pioneros dentro del deporte de élite entre las personas con diversidad funcional es algo muy destacable en la sociedad de hoy en día. El objetivo de nuestro proyecto, Valore Tambat, que como su propio nombre indica, se basa en los valores que portan los y las deportistas de alto nivel, que es trasladar a la sociedad esos valores. Amador ha sido uno de los pioneros en llegar a lo más alto en su ámbito y en ese sentido supone todo un ejemplo. Primero, por ser capaz de dar la vuelta a una situación difícil provocada por una enfermedad congénita y después por ser capaz de alcanzar nada más y nada menos que un título mundial y una medalla en unos Juegos compaginando su carrera deportiva con sus deberes en su puesto de trabajo. A mi larga vida, pues, a medida que veis hablando iba recordando cosas y, joder, yo estoy antes de, o sea, incluso que se confeccionara basquetín, que hubiera Federación de Deporte Adaptado, Federación Vasca de Deporte Adaptado, todo eso lo he visto yo crecer. Entonces sí que me gustaría hacer un poco de recorrido en mi vida, pues acordarme de las personas que yo inicié pues con un entrenador del pueblo, Ramón Unane, que mi tía que está ahí sentada lo reconocerá, y que me ayudó a transformarme en lo que soy ahora, porque yo hacía 1000 y pocos kilómetros al año y con él llegué a hacer hasta 24.000 kilómetros al año, que es una cifra que aquí que está el seleccionador nacional o el seleccionador vasco sabe que son palabras mayores. A partir de ahí pues he ido teniendo varios entrenadores, estuve con Neto Mendia Zubiri, luego con El Salvador Cabeza de Vaca, y todos ellos han dado un paso. Y aquí estoy ahora con mi entrenador Emaichi Izaguirre y su mujer Ainhoa Artolazabal, que gracias a ellos la gran mayoría de los éxitos que tengo son gracias a ellos dos, que ellos me supieron entenderme, porque de inicio no habían tenido un deportista ni tan mayor ni con discapacidad, y bueno, y ya supieron entenderme y darme ese plus que necesitaba, porque el deportista normalmente entrena solo, el tener el apoyo, aquí Mena también lo entiende, el tener el apoyo de tu entrenador al lado es muy, muy, muy importante, porque tu vida va aunque tú vayas consiguiendo éxitos, pero el recorrido no es una línea continua, tienes tus altibajos. Entonces muchas veces te tienes que apoyar en alguien, te apoyas en la familia, lógicamente, en mi mujer y mi familia, pero sobre todo en el que está día a día contigo, que es el que te comprende y el que de alguna forma te exprime, porque muchas veces yo le preguntaba, ¿pero voy a dar el tiempo? Y él me decía que sí, y lo daba. Y yo mismo no lo creía.
Y bueno, y nada, agradecer a dos empresas, sobre todo, bueno, de instituciones. Lógicamente, Basquetín ha sido el referente para todos los deportistas vascos. Sin él realmente no hubiéramos podido hacer muchas cosas, porque el aporte, por desgracia, el aporte económico es muy necesario. Y en el deporte con discapacidad más, porque no existen, salvo baloncesto en silla de ruedas, no existen equipos como tales. No hay un equipo de ciclista, no hay un equipo de triatleta, no hay un equipo, yo qué sé, no, nos tenemos que adaptar a los equipos que existen, a acoplarnos a equipos sin discapacidad. Me gustaría acordarme de Michelin y de Roda Plus, que son dos empresas que me han ayudado incondicionalmente. Y nada, pues todos los éxitos ya los habéis nombrado vosotros y yo muy, muy agradecido. He hecho todo lo que he podido. Este año no he podido ir a los Juegos de Japón, pese a que en lo deportivo creo que me lo he merecido. En lo extradeportivo han sucedido un montón de cosas que no vine ahora al lugar. Tuve que superar 2 lesiones graves, como una operación inguinal y una rotura de la L1, que ya todo el mundo se pensaba que yo no iba a estar competitivo y no fue así. Y nada, mi recorrido es muy amplio y nada, agradeceros todo el esfuerzo, todo. Y el derecho de las arrancadas.